¿Ha escuchado alguna vez que los evangelios fueron escritos de forma anónima? ¿O quizás que Jesús nunca afirmó ser Dios? Entonces querrás seguir con atención la conversación que voy a tener con este autor, el Dr. Bram Pitre, que moderará el caso de Jesús. Me alegro de contar contigo de nuevo, Dr. Bram Pitre, para esta discusión que entiendo se centrará en cómo Jesús se reveló a sí mismo como Dios. Al igual que muchas personas hoy en día, escuchó la afirmación de que Jesús no afirmó ser Dios, sino que fue convertido en Dios por los cristianos, que necesitaban algo importante que decir acerca de él. ¿Es eso cierto? No, es completamente falso. Y una de las cosas en las que quería centrarme en el libro El caso de Jesús era en enfrentar esa afirmación y observarla a la luz de la evidencia histórica. En los últimos 20 años, más o menos, he visto más y más personas, tanto laicas como a un nivel más académico, que afirman que Jesús de Nazaret, la figura histórica de Jesús, en realidad nunca afirmó ser Dios. Pero, como acabas de decir, que más tarde los seguidores cristianos lo convirtieron en Dios, ya sea en el siglo III o IV, o en el segundo, o en el primero, siempre que hagan la afirmación, el punto importante es que dirán, bueno, Jesús mismo no afirmó ser divino. Y así durante años pensé que era cierto, acepté esa teoría, y fue una de las verdaderas luchas que tuve como joven erudito porque yo nuevamente había crecido como católico, nunca cuestioné la divinidad de Cristo. Y sin embargo, aquí estaba leyendo libros y estudiando artículos que decían, bueno, en realidad el mismo Jesús nunca afirmó ser Dios. Muchos eruditos dirán, por ejemplo, Bart Ehrman, es un famoso erudito agnóstico o ateo, él dirá que Jesús solo afirma ser divino en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, y que él es solo humano en los primeros 3 Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y efectivamente, si abrimos la Biblia a primera vista, puedes ver por qué esa teoría podría ser plausible para algunas personas, porque si vas al Evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 8, Jesús dice cosas como, antes que Abraham fuera, yo soy. Sí. En otras palabras, toma el nombre de Dios del Antiguo Testamento, yo soy, y afirma haber existido antes que Abraham. O en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dirá, yo y el Padre somos uno. Entonces, a primera vista, es cierto que Jesús es bastante explícito acerca de su divinidad en el Evangelio de Juan, mientras que si miras los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús nunca sale a la calle y dice, hola a todos, soy Dios. No, quiero decir, él no hace eso, él nunca dice, soy la segunda persona de la Trinidad, de manera explícita. Y así durante años pensé que esa teoría de que Jesús fue divinizado, por así decirlo, por cristianos posteriores, tal vez comenzando con el Evangelio de Juan, tal vez más tarde, pensé, bueno, tal vez eso es correcto, y realmente tuvo un impacto negativo en mi fe, porque comencé a cuestionarme dentro de mí mismo, bueno, si Jesús mismo no afirmó ser Dios, entonces, tal vez... Sí. Puede que no sea sí, cierto, sí. ¿no? ¿Qué creo? Recuerdo una noche, realmente estaba luchando con esto, y me pregunté a mí mismo, ¿aún creo más en Jesús? Sí. Llegué a un punto en mi fe en el que realmente estaba, ya sabes, pendiente de un hilo sobre un abismo de duda, y en ese momento recuerdo que me consoló el hecho de que no podía decir que Jesús no es Dios. Traté de decirlo en voz alta, pero no pude hacerlo. Sí. Entonces no podría afirmarlo, pero tampoco podía negarlo. ¿Y entonces qué pasó? Empecé a estudiar más y más, no solo la evidencia de los evangelios, sino que empecé a leerlos a través de una perspectiva judía antigua. En otras palabras, cuanto más aprendí sobre el judaísmo, más empecé a ver eso en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús afirma ser Dios, pero lo hace a la manera judía. Lo hace usando palabras judías, acciones judías, cosas que su audiencia y sus discípulos habrían entendido, pero que a nosotros se nos escapan a veces. Ahí tienes un muy buen argumento, porque si no entiendes la cultura judía y estás leyendo un documento judío, es probable que lo malinterpretes. Exacto. Pero en nuestra época no tenemos la cultura judía al alcance de la mano. Leemos los evangelios al estilo occidental, ya sabes, del tercer milenio.
Entonces, cuando alguien dice Jesús no es Dios, refiriéndose a los primeros 3 evangelios, probablemente podamos verlo como cierto porque estamos tan ciegos como lo estaría cualquier cultura al leer los documentos de otra cultura sin la información histórica y el trasfondo literario. Así es, y no solo el trasfondo histórico y literario, sino también una familiaridad con el Antiguo Testamento. Muchas veces los cristianos, especialmente los católicos, estamos muy familiarizados y cómodos con los evangelios, pero no tanto con el trasfondo del Antiguo Testamento. Pero si examinas los evangelios, verás que la evidencia requiere algún conocimiento del Antiguo Testamento para que tenga sentido. Entonces, permíteme darte un ejemplo para empezar, la famosa historia de Marcos capítulo 2, de Jesús sanando al paralítico, ¿vale? Probablemente recordarás la historia. Había un hombre que estaba paralítico, y sus amigos lo llevaron a Jesús. Tuvieron que bajarlo por el techo de la casa porque hay mucha gente rodeando a Jesús. Y cuando bajaron al paralítico al lado de Jesús, Jesús se le acercó y le dijo: «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». Bien, ahora haz una pausa allí por solo un segundo. No sé vosotros, pero si yo fuera ese hombre paralítico, podría estar pensando: bueno, eso es bueno, pero no es lo que vine a buscar, ¿verdad? Sí. Estoy como, me gustaría ser sanado, olvídate de mis pecados, ¿verdad? Pero luego, algunos de los escribas que estaban presenciando esto reaccionaron a la declaración de Jesús diciendo: «¿Qué está diciendo este hombre? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿No?» Entonces, ahí está nuestra primera pista. Cuando Jesús toma la prerrogativa de perdonar los pecados, cualquier judío del siglo I habría sabido que eso es algo que solo Dios mismo puede hacer. Solo Dios puede perdonar los pecados. De hecho, en el griego literal, los escribas dicen: «¿Quién puede perdonar los pecados sino el único Dios?», que es la forma judía de referirse al creador del universo. Entonces, ¿cómo responde Jesús a sus críticas? No se vuelve hacia ellos y les dice: «Oh, lo siento, no me entendisteis, soy solo un hombre, o soy solo el Mesías». Dice: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y así el hombre se levanta, toma su camilla y se va a su casa. Bueno, ¿qué acaba de hacer Jesús? 2 cosas. Primero, desafió su falta de fe. Porque básicamente dijo: ¿qué es más fácil, realizar el milagro visible de curar el cuerpo de un hombre o el milagro invisible de perdonar sus pecados? Porque si digo tus pecados te son perdonados, no hay manera de verificar si sucedió o no. Pero lo que Jesús está diciendo es: para que sepáis que tengo autoridad para hacer el milagro invisible, también haré el visible. Y así Él lo hace levantarse y volver a casa. Pero fíjate, ¿qué implica el milagro? Jesús está afirmando tener la autoridad para perdonar los pecados. Sí. Y la autoridad para perdonar los pecados es algo que solo Dios puede hacer, así que, ¿quién afirma ser Jesús implícitamente? Dios. Dios. Y en realidad me salté eso, pero en ese capítulo, en Marcos 2, dejé fuera un versículo que es realmente importante. Después de que Jesús diga: «Hijo mío, tus pecados te son perdonados», lo cual, por cierto, es algo extraño. ¿Ese tipo es su hijo? No creo. Yo no voy por ahí tildando a la gente de mi hijo. Sí. Pero ¿qué está implicando? Después de que él diga: «Hijo mío, tus pecados te son perdonados», dicen los escribas, y estos son escribas judíos: «¿Por qué habla así? Es una blasfemia». Eso es Marcos 2:7. En otras palabras, Jesús está haciendo un reclamo divino. Y eso es solo en el 2º capítulo de Marcos. Entonces, ni siquiera tienes que ir más lejos en el Evangelio de Marcos. Dentro de los primeros 2 capítulos, Jesús hace un reclamo divino, y luego actúa en consecuencia para demostrarlo. Entonces, cuando algunos eruditos digan Jesús no es divino en los primeros evangelios, a veces llamados los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el primer milagro aquí, la curación del paralítico, muestra que eso es falso, si lo lees desde una perspectiva judía. Quiero decir, incluso en inglés, puedo ver que pretender perdonar los pecados es algo que la gente normal no anda diciendo. No. Que tienen el poder para hacerlo. Sí. ¿Cómo es que las personas que afirman que Jesús nunca afirma ser Dios, en Marcos, por ejemplo, pasan por alto eso? Sí, bueno, a veces el argumento de respuesta será: «Oh, bueno, Jesús solo afirma tener el poder de un sacerdote». ¿Cierto? Vale. Porque es cierto que en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, por ejemplo, si querías ofrecer un sacrificio para expiar los pecados, había que llevar el sacrificio a un sacerdote judío, un levita en el templo, y luego ofrecería el sacrificio, y el libro del Levítico dice: el sacerdote ofrecerá el sacrificio y el pecado será perdonado. Y entonces dirán: «Ah, bueno, Jesús solo dice ser un sacerdote», pero eso no cuadra con los datos, porque en el Levítico no dice el sacerdote perdona los pecados, dice el sacerdote ofrece el sacrificio y luego Dios perdona el pecado.
Y si tienes alguna duda al respecto, nuevamente mira la respuesta de los escribas. Si Jesús no estaba haciendo un reclamo divino, entonces ¿por qué le acusan de blasfemia? Está claro que si él solo estuviera reclamando a un sacerdote, no habrían hecho el reclamo de blasfemia, como dijiste. Sí, es cierto, no. Eso es precisamente lo que los escribas no dicen. No dicen, ¿por qué habla así este hombre? Solo un sacerdote puede perdonar los pecados. Dicen, ¿por qué habla así? ¿Quién puede perdonar los pecados si no...? Dios, ahí lo tienes, ahí tienes ahora el entiendo motivo. que tienes una segunda para nosotros, donde él camina sobre el agua. Oh, sí, esta es una de mis historias favoritas. De hecho, lo voy a leer porque es tan poderoso y tan memorable. Entonces, es la historia de Jesús caminando sobre el agua en Marcos capítulo 6, versículo 45 y siguientes. Dice... En ese momento, Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran hasta la otra orilla. Después de despedirse de ellos, se dirigió a la montaña a rezar. Entonces, los discípulos salen al mar de Galilea y Jesús sube a la montaña. Pero cuando llegó al crepúsculo, la barca permaneció mar adentro, y él se quedó en tierra. Y vio que remaban nerviosos porque el viento era muy fuerte. Entrada la noche, se acercó a la barca, y esto es en mitad de la noche, caminando sobre el agua. Pretendía pasar por su lado, pero cuando le vieron caminar sobre el mar, se asustaron pensando que era un fantasma y gritaron, ya que todos le veían y estaban aterrorizados. Pero justo en ese momento les habló y les dijo, «Tened fe», y literalmente dice en griego, «Yo soy, ego eimi, no tengáis miedo». Y subió al barco con ellos, y el viento cesó, y estaban completamente fascinados. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, creo que cuando la mayoría de nosotros leemos la historia, simplemente pensamos, mira, este es Jesús mostrando su poder, ¿verdad? Él tiene el poder de caminar sobre el agua. Quiero decir, eso se ha convertido en una especie de cliché. Pero desde una perspectiva judía está sucediendo algo mucho más importante, porque cuando los discípulos lo ven y piensan que es un fantasma, lo cual, por cierto, muestra que creían en fantasmas, es un fantasma, ¿qué les dice? Ánimo, yo soy. Ahora algunas traducciones tienen simplemente soy yo. Sí. Como si lo fuera, él solo se está identificando a sí mismo, y es verdad. Él se está identificando a sí mismo, está aclarando que no es un fantasma. Pero hay más en esas palabras porque cualquier judío del siglo I habría sabido que las palabras yo soy son exactamente las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Sí. Cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios se le aparece, Moisés dice, «Bueno, ¿qué nombre les daré a los israelitas para decirles quién me envió a ellos?» Y Dios le dice, «Yo soy el que soy. Este será mi nombre para siempre. Diles, yo soy, te he enviado a ellos». Entonces, cuando Jesús camina sobre el agua y dice, «No tengas miedo, yo soy», está tomando el nombre divino como suyo. ¿Tiene sentido? ¿Lo ves? Sí, lo entiendo, sí. Así que, en otras palabras, como varios eruditos han reconocido esto, Richard Hayes, entre otros, en otras palabras, esto es lo que los eruditos llaman una teofanía en los evangelios. El caminar sobre el agua es una revelación de la divinidad de Jesús, pero de nuevo lo está haciendo a la manera judía. Él está diciendo yo soy, al tomar el nombre de Dios como suyo. Dice, iba a pasar de largo. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Sí, esta es una pregunta que siempre hacen mis alumnos. Ya sabes, ¿por qué dice Marcos Jesús tenía la intención de pasarlos por alto? ¿Cómo? ¿A dónde iba él? ¿Él iba a abandonarlos y cruzar el lago por sí mismo? ¿Tenía ganas de comer algo a medianoche? ¿Qué significa eso? Bueno, esa es en realidad otra pista que Marcos está dando, porque cuando él dice las palabras, él debió pasarlos por alto o él quiso pasarlos por alto, la palabra griega original se usa en el Antiguo Testamento para referirse a lo que Dios hace cada vez que se aparece a las personas. Entonces, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 33, cuando Dios se le aparece a Moisés, él no solo da su nombre, también dice, su gloria pasó de largo a Moisés. Y luego, en el libro de los Reyes, cuando Dios se le aparece a Elías, dice, él pasó junto a Elías. Entonces, la palabra griega que usa Marcos para decir pasó, es la misma palabra que se usa para Dios en estas teofanías del Antiguo Testamento. Porque recuerden, en el judaísmo, reconocieron que el hombre no podía ver a Dios y vivir. Eso es uno de los tipos de axiomas del Antiguo Testamento. Solo puede, en cierto sentido, revelar su gloria de manera pasajera. Él simplemente nos da un vistazo de la gloria. Entonces, tanto el yo soy como el lenguaje de pasando son pistas que Marcos te está dando para mostrar que Jesús se está revelando como divino. Pero hay otro elemento aquí que es realmente importante. No está en el Evangelio de Marcos, pero está en Juan. Entonces, el caminar sobre el agua también está en el Evangelio de Juan.
Y en el relato de Juan, en Juan capítulo 6, Juan agrega un detalle más. Nos dice cuán lejos estaban los apóstoles de la orilla. Sí. Bueno, entonces Juan nos dice, no solo estaban en el lago, sino que estaban a 4 millas de la orilla, cuando Jesús vino caminando hacia ellos. Ahora, Noah, vivo en el sur de Luisiana, trabajo en la ciudad de Nueva Orleans, y yo vivía en la orilla norte del lago Pontchartrain. Entonces tendría que cruzar este puente, el puente Pontchartrain, que es el más largo del mundo, 38 kilómetros de largo, para ir a trabajar. Y así un día, mientras me dirigía a enseñar sobre el caminar sobre las aguas, recuerdo haber pensado, me pregunto qué tan lejos están 6 kilómetros de la costa. Entonces en el puente Pontchartrain hay estos marcadores de millas para ver lo lejos que has llegado. Entonces, cuando llegué a la milla 4, miré hacia atrás, solo para ver qué tan lejos estaba la costa, para imaginarme en el lugar de los apóstoles. Bueno, déjame decirte que 6 kilómetros es un largo camino desde la costa. Sí. A veces mis alumnos me preguntan, Dr. Petrie, ¿sabe? Creo que Jesús era Dios, pero ¿sabía él que era Dios? Sí. Y siempre me gusta decirles, mira, si él no lo supo al primer paso, lo habría descubierto al cuarto, ¿verdad? Esto es asombroso, ¿no? El autor del Evangelio afirma que aquí Jesús caminó sobre el agua, no solo por 1 minuto o 2, sino kilómetros, en mitad de la noche, en la oscuridad. Por eso están asombrados, por eso tienen miedo, porque Jesús les está dejando vislumbrar su divinidad, su poder. Él es el Señor del viento y de las olas. Él es aquel que hizo el mundo e hizo el mar. De hecho, en el libro de Job, capítulo 8, dice que Dios camina sobre las olas. Y en la versión griega dice, Él camina sobre las olas como sobre tierra firme. Sí. Sí, eso es lo que Jesús está haciendo aquí, y eso es lo que sus discípulos judíos reconocieron al caminar sobre el agua, y por eso, en la versión de Mateo, en Mateo 14, después de que Jesús camina sobre el agua, ¿sabe lo que dice que hacen los discípulos? Se postraron y lo adoraron. Sí. Para ser claro en algo, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hiciste referencia a palabras griegas para pasajes del Antiguo Testamento. ¿De qué trata eso? Gran pregunta. Sí, para que quede claro, el Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo, con un poco de arameo, pero luego se tradujo al griego alrededor del 250 a.C., en una traducción llamada Septuaginta, ¿verdad? Y los autores del Nuevo Testamento, los Evangelios, que están escritos en griego, cuando aluden al Antiguo Testamento, cuando lo citarán frecuentemente la versión de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, a veces puedes ver los paralelos entre el Evangelio y el Antiguo Testamento más claramente si miras las palabras griegas que usan los autores, tomadas de la traducción griega de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Pero, de cualquier manera, incluso las expresiones yo soy, ya sea en hebreo o griego, o el lenguaje de paso, ya sea en hebreo o griego, son pistas para el lector de que este es el Dios del Antiguo Testamento, viniendo a los discípulos en el hombre Jesucristo. Ahora un poco más de detalle aquí sobre algo. Esas personas, lo suficientemente privilegiadas como para aprender algo de griego, saben que a veces tienen el sujeto y el verbo, pero el objeto se queda fuera, y tienes que suministrarlo desde el contexto. ¿Cuál es el argumento de que no hay un objeto después de que Jesús diga yo soy? Hizo referencia a la traducción que comúnmente recibimos diciendo soy Cierto. yo. ¿Por qué es eso, aunque es gramaticalmente posible, por qué se debe rechazar como una forma de ver esto? Gran pregunta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, cuando Jesús se les aparece a los discípulos en la resurrección, en realidad usa la expresión soy yo mismo, donde existe un predicado, ¿verdad? Pero lo que hace pensar a los eruditos que el yo soy sin ningún predicado es una referencia al nombre divino, no son solo las palabras, es el contexto. Sí. Él no está simplemente tomando el nombre de Dios yo soy, él lo está haciendo mientras camina sobre el agua, ¿correcto? ¿De acuerdo? Esa es la clave. Sí. Es contexto, contexto, contexto. Entonces, cuando está en el contexto de un milagro como este, y Marcos te dice, Él los está pasando, con la intención de pasarlos, es la evidencia acumulada que sugiere que Jesús está revelando el nombre divino. También, como mencioné anteriormente en el Evangelio de Juan capítulo 8, esta es la última vez que Él hará esto. Él dirá, antes que Abraham fuera, yo soy. Y todos están de acuerdo en que Él está usando el nombre divino allí. Una vez más, ¿por qué Jesús hizo esto? Es porque Él quiere revelar el misterio de su divinidad. Él no anda empujando su divinidad por la garganta de todos. Él está usando parábolas, Él está usando acertijos, Él está usando expresiones bíblicas para invitar a las personas al misterio de quién es Él realmente. El que tenga oídos para oír, que escuche.
O podrías decir, el que conoce las Escrituras, que las entienda. Ahora tienes una más, la transfiguración para explicarnos, ¿tú no? Sí, creo que es uno de los... Después de caminar sobre el agua, creo que la transfiguración de Jesús en Marcos, capítulo 9, es una de las indicaciones más claras de que Jesús es divino. No solo en el Evangelio de Juan, sino en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, en los Evangelios sinópticos. Esta es una historia famosa, por supuesto, donde Jesús sube a la montaña, una montaña sin nombre en Tierra Santa, y se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Y lo que pasa es que una nube los cubre, y sale una voz de la nube que dice, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Ahora, una de las cosas curiosas de la transfiguración no es solo que el rostro de Jesús se vuelve blanco deslumbrante y su ropa es blanca como mostrando su gloria celestial. Hay dos hombres que aparecen en la transfiguración, Moisés y Elías. Y dice que están hablando con Jesús en la montaña. Ahora, una de las preguntas que siempre tuve cuando leí esta historia es, bueno, ¿por qué Moisés y Elías? Sí, ¿por qué? Sabes, hay muchos otros santos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no David y Salomón, por ejemplo? ¿Por qué no Adán y Eva? ¿Sabes? Hay todo tipo de personas que podrían haber aparecido en esa montaña de la transfiguración cuando Jesús se transfiguró ante los apóstoles con esta luz gloriosa saliendo de su rostro. Y la mayoría de los eruditos responderán. Una respuesta bastante común es que, bueno, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Sí. Entonces es como un símbolo de que todo el antiguo pacto se está cumpliendo en Cristo. Y no quisiera rechazar esto. Creo que hay algo de verdad en eso. Pero en realidad, creo que la razón principal por la que son Moisés y Elías es más explícita en el Antiguo Testamento mismo, porque Moisés y Elías son dos figuras en el Antiguo Testamento que tienen una cosa en común. En el libro del Éxodo, capítulo 33 y 34, y en el libro de los Reyes, capítulo 19, Moisés y Elías son los dos hombres que subieron al monte Sinaí y que querían ver el rostro de Dios. Sí. Pero no lo entendí demasiado. Entonces, por ejemplo, en Éxodo capítulos 33 y 34, Moisés sube al monte Sinaí hasta la cima de la montaña y le dice a Dios, «Muéstrame tu gloria». Sí. Y Dios dice, «El hombre no puede verme y vivir. No puedo mostrarte mi rostro, pero te mostraré mi espalda». Y así, él pone a Moisés en una hendidura de la roca, y luego dice que pasó la gloria del Señor. Sí. Ahí está de nuevo el paso, y Moisés tuvo que, en cierto sentido, cubrir, ya sabes, su rostro. Él no podía mirar a Dios, pero quería lo mismo con Elías. Si avanzamos hasta el primer libro de los Reyes, capítulo 19, después de que Elías es perseguido por la reina Jezabel, desciende al monte Sinaí. Sube a una cueva, ¿vale? Y está un poco desesperado por su situación. ¿Y qué pasa? Dios viene a él. Y todas estas señales comienzan a tener lugar. Hay un fuerte trueno, hay un relámpago, hay un terremoto, pero el texto conocido dice, Dios no estaba en el terremoto, ni en el trueno, ni en el fuego del cielo, sino que Dios vino a Elías con un silbo apacible y delicado. La mayoría de nosotros dejamos de leer ahí, cada vez que leemos la historia, pero si sigues adelante lo que dice es, Elías sale de la cueva y envuelve su rostro en su manto. ¿Por qué? Porque quiere encontrarse con Dios, pero sabe que no puede mirar el rostro de Dios. Entonces, ahora avancemos rápidamente al Nuevo Testamento. En Marcos, capítulo 9, dice, aparecen Moisés y Elías, y si lees la transfiguración, ¿en qué se enfoca? Si vas a Marcos, capítulo 9, versículo 2, dice, y después de 6 días Jesús guió a Pedro, Santiago y Juan hasta la cima de una gran montaña apartada, y se transfiguró ante ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes de un blanco intenso, y ante ellos se les aparecieron Elías y Moisés. Entonces su rostro, él se transfiguró, sus vestiduras se volvieron blancas, y aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué? Les sugeriría que es porque ahora pueden ver el rostro de Dios, porque el Dios del universo se ha hecho hombre en Jesucristo. Y ahora, Dios tiene un rostro humano. Esto es maravilloso, Dr. Bram Pitre. Estoy tan contento de estar aquí para escuchar esto, y espero que nuestra audiencia también lo escuche con gran alegría como lo he hecho yo, y espero con ansias nuestra próxima discusión en la que discutiremos la crucifixión.